lo puedan ver. Entonces, bueno, les voy a hacer como un breve resumen de lo que hemos venido. Espérense, yo anclo esto por aquí. Ya. Les voy a hacer como un breve resumen de lo que nosotros hemos venido estudiando en este tiempo. Como les contábamos, he estado estudiando Romanos y es un libro fascinante para los que han estado leyendo el libro de Romanos conmigo. Y si hasta ahora se conectan por primera vez hoy y sienten que están atrás, no se preocupen que hasta ahora vamos empezando el capítulo 3. O sea, se pueden adelantar y pueden ver los devocionales que están en YouTube. Yo después en el grupo les mandaré el link para las personas nuevas para que puedan verlo y de pronto como estar al tanto de lo que hemos estado estudiando. Entonces, como para que tengamos un breve resumen, en Romanos, lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. En el capítulo 1 de Romanos se habló mucho como del problema del corazón. Por un lado, Pablo está exponiendo que todos los seres humanos hemos visto la gloria de Dios con solo ver la naturaleza. O sea, con el hecho de que nos levantemos y veamos el amanecer, las montañas, la creación es un reflejo y es una revelación clara de que Dios existe. Entonces, nadie tiene excusa de haber dicho como yo no conocí a Dios o no supe de Dios, sino que solo por ver la naturaleza ya estamos conociendo de Dios. Em, Luego se habla un poquito como del problema del corazón, que es que nuestro corazón está diseñado para tener un trono de solamente una persona y ese lugar le corresponde a Dios. Pero nosotros hemos elegido otras cosas por encima de Dios y cuando tenemos a alguien entronado en nuestro corazón, nuestras mentes y nuestros corazones se distorsionan hacia la maldad. Y habla de que el pecado no es solamente un comportamiento, o sea, como que el problema del pecado, y yo sé que la palabra pecado, y lo digo siempre en mis devocionales, yo sé que la palabra pecado a veces nos puede como rechinar porque es una palabra fuerte y la tenemos como súper satanizada, y es que en realidad es una palabra fuerte porque en realidad es veneno y en realidad nos mata. Pero el pecado no solamente se trata de una conducta, de un comportamiento, sino que es cuando nosotros intercambiamos señorío, es decir, cuando Dios está sentado y tiene señorío por sobre nuestra vida, es mucho más fácil que huyamos de lo que no nos hace bien, que en este sentido sería el pecado. Pero cuando cambiamos de señorío, es decir, cuando otra cosa se levanta por encima de Dios en nuestras vidas, ese señorío se ve cambiado y eso hace que el pecado entre fácilmente y nos distorsione la mente. Y ahí habla que cuando nosotros insistimos en alejarnos de Dios, hay un punto en donde Dios dice, yo te di un libre albedrío y yo tengo que ser consistente con mi palabra y con lo que yo te entregué, que fue la libertad de escogerme. Dios nos dio libertad tanto para escoger todas las cosas en el mundo como para escogerlo a Él también. Entonces, cuando ya Dios ve que hay una tendencia en nuestro corazón a alejarnos de Él y a querer poner otra cosa por encima de Él, Él simplemente dice como los entrego a sus deseos. Entonces, eso es todo Romanos 1, que es fascinante Romanos 1, y si de verdad tienen la oportunidad de ir a ver los devocionales, han sido muy chéveres como entender y como una revelación, como no tan superficial, sino irnos más como a lo profundo de lo que significa Romanos 1. Luego en Romanos 2 habla mucho y ataca un poco el tema de cuando la religión se vuelve un disfraz. Entonces dice que Dios es un Dios que juzga el corazón y no las apariencias y que muchas veces nosotros como cristianos o como creyentes o como personas que de alguna forma hemos caminado en la fe, nos convertimos en unas personas súper fariseas y súper legalistas, que juzgamos a las personas por lo que vemos, pero no por lo que conocemos de su corazón. Entonces, la bondad de Dios, habla también en Romanos, en la primera parte de Romanos 2 que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento y no al miedo. Habla de que tener la ley no nos hace justos, o sea, tener el conocimiento de Dios no te hace justo, es vivir bajo ese conocimiento de Dios el que hace que tú seas justo delante de Dios. Y pues uno de los temas que a mí más me ha gustado en este tiempo, que es el tema del legalismo y la religiosidad, como les decía, es que Dios hoy en día en la cultura, y creo que pues por siglos ha sido así, Dios es blasfemado por causa de creyentes que hablan mucho, pero hablan poco. Cuando hablamos mucho y amamos poco, estamos simplemente tratando de traer como condenación a otras personas sin realmente reflejarles el amor de Cristo, que al final de cuentas es lo más importante. Y luego el último, pues como que el último episodio que tuvimos, hablamos sobre la circuncisión. La circuncisión era un ritual que tenían los judíos en la antigüedad. Parece ser que todavía hoy es un ritual que se practica. Y es que a los hombres les es cortado un pedacito como de carne sobrante de su pene.
y eso era como una señal visual o una señal física de que ellos eran judíos. Y a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se habla de la circuncisión como un tema que va mucho más allá de un tema físico, como que la invitación de Dios nunca fue a cortar carne, la invitación de Dios fue a cortar carne de nuestro corazón. O sea, era más una simbología, como una analogía de que lo que a Dios le interesa es que nuestro corazón sea cortado en el ego, en la rabia, en la ira, en la contienda, en la división, o sea, todo ese sobrante de nuestro corazón que nos aparta de Dios es lo que Dios quiere que sea circuncidado y que esa sea la señal verdadera de que somos hijos de Dios, no un corte en nuestra carne física. Entonces ya hoy entramos a Romanos 3 y les hago este recuento específicamente hoy, no solamente porque hay gente nueva, sino porque estamos entrando a un capítulo teológicamente muy denso. O sea, lo que pasa en Romanos 3 es como que empiezan los judíos a responderle a Pablo con preguntas como, ¿y entonces de nada sirve que yo sea judío? ¿De qué sirve que yo sea el pueblo escogido? Si a la final nada de lo que yo sé va a hacer que yo tenga ningún privilegio por encima de nadie. Entonces, yo oro porque los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y aunque yo sé que este es un tema un poco más denso a nivel teológico, o sea, acá yo no les estoy hablando del amor de Dios y de que todo es risas y diversión, sino que ya estamos entrando como a temáticas mucho más profundas y mucho más claves dentro de nuestra fe. Y es como ya también un debate religioso un poquito entre lo que Dios vino a romper, que era la religiosidad. Entonces acá nos vamos a ir a Romanos 3. Como les decía, los judíos, después de que Pablo utiliza el capítulo 1 y el capítulo 2 como si fueran como unas cartas de debate, ¿no? Como que él está debatiendo cosas que venían siendo de una manera por siglos, pero que desde Cristo las cosas cambiaron. Entonces, los judíos dicen, entonces, ¿de qué sirvió ser el pueblo escogido? ¿De qué sirvió la circuncisión? ¿Acaso Dios se olvidó de las promesas que nos hizo en el Antiguo Testamento? ¿Y qué pasa si algunos fueron infieles? Entonces, Dios también va a dejar de ser fiel con nosotros por culpa de los que la embarraron. Y acá arrancamos entonces nuestra lectura de Romanos capítulo 3. Para los que están leyendo en su Biblia física, como les decía, si nunca han cogido la Biblia, la idea es que pues empiecen como a acostumbrarse a ella, a su peso, a sus páginas, a empezar a buscar los libros y cada vez los van a encontrar más rápido. Pero Romanos está básicamente, si se dan cuenta, está más allá de la mitad finalizando la Biblia. Entonces, en el capítulo 3 que es el número grande, vamos a arrancar desde ese primer versículo que es el número 1 que dice, ¿están conmigo? ¿Alguien está leyendo también? Como para yo darles tiempito. ¿Mm? Súper, listo. Súper, Mile. Entonces, dice así, ay, me encanta, mis amigos lectores de la Biblia, espectacular. Bueno, entonces dice Romanos capítulo 3 versículo 1. Imagínense como si esto fuera un debate entre los judíos peleándole a Pablo por todo lo que dijo en el capítulo 1 y capítulo 2. Entonces dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación. Hago aquí una pausa chiquita para los que de pronto están perdidos y sienten que yo no estoy leyendo lo mismo que ustedes. Hay versiones distintas de la Biblia. Yo estoy leyendo una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, NTV. Seguramente muchos de ustedes estarán leyendo otras versiones como Reina Valera o Nueva Versión Internacional, entonces va a cambiar un poquito el lenguaje, pero el mensaje es exactamente el mismo. ¿Listo? Continúo. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a los otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano, de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, porque Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él.
Algunos incluso nos difaman, aseguran que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Entonces, yo sé que esto se siente como una cosa muy difícil de comprender. A mí también me ha costado mucho comprender esto como con el tiempo, pero cuando empecé a tener mayor revelación de la palabra y ahora que hemos estado haciendo este estudio de Romanos en orden y como con tanta intención y tanto minucia, fue más fácil para mí entender esto y también obviamente como que lo estudié. Entonces, ¿de qué sirve ser el pueblo de Dios? Acá vamos a empezar como a desmenuzar como argumento por argumento, porque vamos a entender como el corazón de Dios a través de esto. Entonces, en primer lugar, a ellos se les confió la palabra. Entonces, el privilegio más grande del pueblo judío fue que ellos recibieron la revelación de Dios, es decir, a ellos se les entregó las escrituras. Cuando vemos el Antiguo Testamento y leemos el Antiguo Testamento, y entendemos a los profetas, a los reyes, a los jueces, a todos los líderes, a los patriarcas de la fe, es decir, Moisés, Abraham, David, Salomón, todos estos hombres que en algún momento de la vida hemos escuchado, ellos eran quienes lideraban, guiaban, aconsejaban, entre todo, al pueblo de Dios, que eran los judíos. A ellos se les entregó la palabra de Dios inicialmente, o sea, a Moisés fue el que se le entregó las tablas de la ley. Entonces, por eso viene como un poquito esa entitlement, se diría en inglés, o como ese merecimiento de, pero es que si a nosotros en el Antiguo Testamento nos entregaron la verdad, ¿cómo me vienes tú a decir que yo soy igual a un gentil y que todos los gentiles vendríamos siendo todos los que no somos judíos? Entonces, ¿cómo un judío yo podría entender diciéndole a Pablo, pero tú cómo me vas a decir que yo soy igual que otro cuando a mí se me entregó la verdad de la palabra? Entonces acá empieza Pablo a enseñarles que hoy en día con Cristo ya no hay judío ni gentil, romano ni esclavo, príncipe, blanco, negro, todos somos uno y somos lo mismo delante de los ojos de Dios. Y ya no nos medimos a nosotros, o Dios ya no nos juzga el corazón, ya no nos juzga de acuerdo a apariencias o a títulos, sino que Él juzga es de acuerdo a la justicia de nuestro corazón. O sea, delante de los ojos de Dios todos somos exactamente iguales, no importa si tú hacías parte del pueblo judío y a ti se te entregaron las tablas de la ley. Entonces, nuestro privilegio no es un título de ser cristianos o ser católicos, que eso hoy en día sigue generando mucha lucha. Yo cada vez más, y aunque hoy en día el mundo y la cultura nos presiona a tener un bando, entre más me pidan que yo elija un bando, más me hago en la mitad. Porque yo no puedo decirte, ay, no, es que los católicos están mal. Yo creo que nosotros nos vamos a enterar y vamos a darnos cuenta de tantas cosas cuando estemos en el cielo cara a cara con Dios. Porque a la final Dios no está midiendo si tenemos un título o un rótulo de cristiano, de católico, de pastor, de oveja, de líder o de servidor. Dios a todos, independientemente del rótulo que tengamos en la frente, va a mirar es nuestro corazón. ¿Qué tanto hiciste con esta palabra? Porque una cosa es leer la palabra y otra cosa es dejar que la palabra te atraviese y te transforme. Entonces, no es suficiente con que tengamos acceso a la Biblia, tenemos que permitir que la Biblia tenga acceso a nosotros. Ese segundo debate o ese segundo como argumento está en Romanos 3, del 3 al 4, que dice, entonces la falta de fe de ellos o la falta de fidelidad de ellos anulará la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera, Dios sigue siendo fiel aunque nosotros no lo seamos. Y a mí esto me encanta porque me recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestro comportamiento. Y esto es algo que nosotros normalmente juzgamos como criaturas, como personas, seres humanos, porque claro, estamos tan acostumbrados a ver cómo obra el mundo y nuestros estándares se rigen por los estándares del mundo, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces filtro a Dios desde mi propio filtro humano y desde mi propio comportamiento. Entonces yo muchas veces, no sé, dicen que, bueno, dicen no, estoy segura de esto, nosotros vemos a Dios de acuerdo a cómo vemos nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Si la relación con nuestro Padre terrenal es una relación quebrada, difícil, compleja, donde no hay buena comunicación, donde siempre hay juicio, donde siempre hay maltrato verbal, vamos a filtrar nuestra relación con Dios, con el Padre, de acuerdo a esa misma relación. Y a veces ni siquiera nuestra relación con Dios se limita a la relación con nuestro Padre terrenal. En muchas ocasiones, sencillamente,
por la forma en la que nos relacionamos con otras personas, es como filtramos nuestra relación con Dios. Entonces, claro, como yo soy una persona que, sí, yo amo mucho y yo sé que en mi personalidad yo soy una persona muy amorosa, pero aún así yo fallo, aún así yo tengo mi quiebre, aún así yo tengo mi infidelidad. Y a veces creo que como yo soy infiel, entonces Dios también lo es. Y el comportamiento de Dios se limita a mi comportamiento. Porque ¿qué pasa con eso? Nosotros estamos acostumbrados a que vemos que el mundo se rige así. Entonces estamos esperando que nos paguen con la misma moneda. Y es como una ley de la cultura nos vendió que, si él no te dijo eso, entonces tú no le respondas tampoco. Y creemos, casi que desde la psicología o desde la forma en la que nos terapiamos a nosotros mismos, que si una persona es seca con nosotros, nosotros tenemos que ser secos también. O que si una persona es dura, nosotros tenemos que ser duros también. Pero como esa persona sí fue querida y amorosa, entonces sí puedo ser querido y amoroso. Pero el comportamiento de Dios no depende del nuestro, porque Dios es fiel a la escritura, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a lo que brota de su carácter, no de nuestro comportamiento. Y esto rompe con ese argumento que de pronto los judíos pudieron preguntarle a Pablo. Entonces, la falta de fidelidad nuestra anula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Dios permanece fiel aún en medio de nuestra infidelidad. Ni siquiera nuestra traición puede apagar el compromiso con su propia palabra. Entonces, a veces, lo que muchas veces nos pasa es que creemos que cuando le fallamos a Dios, Dios se aleja. O, o que, o que no, como nuestro amor con Dios es inconstante, entonces su amor es inconstante para nosotros también. Pero eso no es cierto. La Biblia dice de muchas maneras, de muchas formas, en muchos versículos de la Biblia que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Eso está en 2 Timoteo 2:13. O en Efesios habla de que el amor de Dios es tan grande que no podemos comprenderlo, que va más alto, más ancho, más largo de lo que nuestra mente puede comprender. O dice que nada, nunca, esto está en Corintios, nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni demonios, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra y porque su amor no depende de nuestro comportamiento. Pero entonces aquí viene un argumento añadido a esto que les acabo de explicar y es, bueno, pero entonces cuando yo peco, está quedando demostrado que Dios es fiel. Entonces, ¿por qué me van a condenar si peco? Si a la final eso está haciendo dejar a Dios quedar muy bien. Mi pecado hace quedar en evidencia a Dios de que Él es un Dios bueno y fiel. Entonces, pues yo puedo pecar porque eso a la final trae algo bueno consigo. Y ese argumento que es como de los más absurdos, Pablo lo confronta en Romanos 3, 5 y 6 diciendo de ninguna manera Dios tiene que ser completamente justo y sin mancha para poder juzgar al mundo. Eh, entonces, no importa a la final que, o sea, el amor de Dios tiene que ser tan grande para nosotros y tenemos que darle tanto valor a la gracia y al amor de Dios para con nosotros mismos, que eso nos lleve al arrepentimiento y que eso nos aleje del pecado. A la final, yo lo sé, se lo he explicado en otros devocionales, sé que muchos venimos de contextos en donde, no sé, ha habido líderes espirituales que han malinterpretado las escrituras y que han traído castigo, miedo, temor, angustia. A veces vemos la Biblia y tenemos como una cierta sensación como de sinsabor o de amargor o de amargo cuando vemos la palabra de Dios porque sentimos que es un libro que solamente está buscando como juzgarnos y hacernos sentir de cierta forma, pero en realidad el asunto del pecado, más allá de tratar de generarnos miedo o culpa, es justamente alejarnos de todo lo que nos quiere alejar de Dios. El pecado solamente es eso, todo lo que se levanta en nuestro corazón que está destinado a traer obstáculo entre Dios y nosotros. Y que a la final es algo que Dios aborrece. O sea, Dios no quiere que caminemos en pecado porque nos aleja del diseño original de Dios. Si ustedes se ponen a ver todo lo que está catalogado como pecado, son cosas, acciones, comportamientos, cosas que pasan en nuestro corazón, en nuestra mente o en acciones ya físicas que van en contra del diseño divino, van en contra de lo que Dios diseñó para que viviéramos en plenitud y en comunión con Él. Entonces, el tema del pecado o el asunto del pecado trasciende simplemente un tema de juicio y de moral,
va más allá y nos revela es el corazón de amor de Dios hacia nosotros. Entonces, aun cuando Dios no se va a alejar de nosotros por causa del pecado y no va a dejar de amarnos por causa del pecado, ese hecho, el hecho de que Dios no sea parte de nosotros cuando la embarramos, debería ser suficiente, debería ser suficiente argumento para que nosotros queramos huir del pecado, por amor. O sea, como cómo es posible que en medio de mi infidelidad Dios permanece fiel. Yo quiero responder a su amor, alejándome de todo lo que va en contra de nuestra comunión. Entonces, en un lenguaje actual, no importa, la gente muchas veces el argumento es, no importa que yo haga esto, Dios al final va a perdonarme, o Dios me entiende, puedo pecar tranquilo, o esto le da igual a Dios, o sea, esto sirve para el propósito de Dios, pero Pablo dice, de ninguna manera, porque ese pensamiento lo que está haciendo es destruir el Evangelio. Dios perdona, sí, pero no está perdonándonos para que sigamos pecando. Dios perdona para que seamos libres del pecado. Dios pagó un precio demasiado alto en la cruz por nosotros. Dios en la cruz compró nuestra libertad. Y lo que hace el pecado es esclavizarnos. El pecado literalmente destruye la libertad que Cristo ya compró para nosotros. Entonces, cuando nosotros usamos el argumento de, como a Dios no le importa, porque igual me va a perdonar, porque Dios es bueno, igual no se va a alejar de mí, yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Y ese es un pensamiento completamente destructivo, tanto del Evangelio, de la palabra de Dios, como de la comunión que podemos tener con Él. Entonces, Dios siempre cumple su pacto, incluso cuando nosotros fallamos. Nuestra infidelidad humana no cancela la fidelidad de Dios. Tener la palabra de Dios no es un adorno espiritual, como de pronto los judíos en su momento pudieron verlo, como a nosotros nos fue revelada la palabra y como yo me conozco la palabra de pe a pa, entonces yo soy digno de un trato especial o un trato distinto, pero lo que la Biblia está diciendo es de nada te sirve tener la palabra si no estás dejando que ella te transforme. Y la gracia, es decir, el amor de Dios que nos alcanza y corre detrás de nosotros, no es un permiso para pecar, sino es un poder para vivir libres. Con esto vamos a cerrar la enseñanza de hoy, que es bien densa. Fueron 8 versículos del capítulo 3 de Romanos, pero este es el momento para que hagan sus preguntas, amigos, si es que las tienen, ¿no? Porque si los dejé callados con esta información, también se vale. ¿Quién tiene preguntas? Levanten la mano, pueden abrir los micrófonos. Amigos, están muy callados. Dani, Hola Juli, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien. Este, bueno, no es tanto una pregunta, sino pues como contarte algo que como que me parece súper loco que la lectura de hoy sea esta, porque ayer justo estaba en una charla sobre la justicia de Dios, Ujú, ¿no? Y fue súper interesante porque hablaban como de Pablo como la encarnación intachable de la justicia como la ley, ¿no? Como el derecho, ¿cierto? Y que ante su conversión, ujú, él como que entiende que la justicia no se hace real en su vida por su voluntad o ujú, por sus méritos, ujú. sino que todo su ser y sus ojos deben como que volcarse a ver a Cristo como la encarnación de la justicia. Y que cuando como que el sueño de Dios se revela a los judíos como un sueño que lo que busca es la igualdad entre todos los pueblos, ¿no? Que finalmente es como, en este caso, los gentiles, los judíos, ¿no? Como que no importa. Es como, bueno, si lo que Dios quiere o como el sueño de Dios es la igualdad, entre todos, pues cómo se hace eso, ¿no? Pues eso, ok, suena muy lindo, pero eso cómo se hace, cómo se vive. Y lo que Pablo hace es como encarnar
esa justicia de Dios a través de la mirada en Cristo, porque Cristo es la encarnación de la justicia perfecta. Wow. Y para mí eso fue muy fuerte porque luego pues entrábamos en un poco una discusión de, bueno, es muy fácil uno hablar de la justicia como desde una perspectiva del mundo del hombre que nos pone como en una posición crítica de este mundo está tan mal y no hay justicia y todo es, ajá, sí, como nada funciona. Pero al final eso, o sea, esa perspectiva que nos revela Pablo desde su conversión, nos responsabiliza de una manera impresionante a que la única forma en la que podemos vivir en un mundo justo es volcando nuestra mirada y nuestra vida a ser como Cristo, Wow. porque solo la justicia se hace y se encarna en la medida en la que somos como Él, ¿no? ¿Cuál es la justicia, como que el sueño de Dios? La justicia que se encarna para ser iguales a Cristo, que es la justicia real. Wow. Uf, tremendo, Dani, espectacular. Increíble. Sí, o sea, en estos días yo tenía una conversación con unos amigos sobre todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Como que hay demasiada división, hay un montón de guerras en todas partes, se levanta nación contra nación dentro de un mismo gobierno, dentro de la misma población civil, como que la gente está unos contra otros por defender a un presidente o levantar a otro. Bueno, por donde lo miremos, hay división y hay guerra, como en todo el mundo. Ujú. Y a mí un amigo que también ama como todos estos temas de política y de cuál es la justicia y cuál es la verdad, me decía como si Jesús fuera un movimiento político hoy por hoy, ¿cómo se vería ese movimiento político? ¿Y con qué presidente tú te sentirías más reflejada? Oigan, yo no encontré un presidente. Yo decía como, o sea, yo creo que Jesús sería demasiado revolucionario, pero también demasiado central, o sea, como si aterrizamos la visión de Jesús, cómo él caminó y lo que él hizo y cuáles eran sus prioridades, claro, es muy difícil lograr meter todas las propuestas políticas que de pronto Jesús tenía, pero si las priorizáramos en tres o cuatro, el movimiento político de Jesús sería muy distinto a todo lo que existe. Y lo que tú dices, de alguna manera, Dani, es muy cierto porque cuando nosotros permitimos que Cristo aumente en nosotros, y eso es algo que no viene por esfuerzo humano, o sea, yo no puedo, crece Cristo, no, es como, es rendición, tenemos que rendirnos constantemente a la voluntad de Dios, rendirnos constantemente a su llamado y pedirle constantemente que nosotros menguemos para que crezca Él. Obviamente eso, ¿cómo se puede ver en nuestra cotidianidad? Priorizando nuestro tiempo con Dios, priorizándolo a Él por encima de todas las cosas, dejando que Él tome el lugar más alto y más importante en nuestras vidas, porque solo de esa manera Él puede aumentar. Y solo cuando Él aumenta podemos empezar a encarnar la justicia de Dios en nosotros, que es Cristo, para que nosotros seamos agentes de cambio en el mundo. O sea, como que si lo hablamos en términos muy prácticos, como la forma en la que podemos ver realmente una transformación, no es debatiendo en redes sociales, no es creando movimientos políticos adicionales, es como desde lo más práctico de la cotidianidad, es dejando que sea Él en nosotros, siendo justicia a través nuestro. Increíble, Dani. Silvi, Sí, hola, hola a todos, hola Yuli. ¿cómo estás? Ah, sí, yo no sé si tengo una pregunta con relación a la palabra corregir, Ujú, ¿no? Lo, digamos, o sea, cómo yo puedo, porque sé, ya entendí lo de, o sea, lo de juzgar, ¿no? Right, no estar en una posición de que estamos juzgando algo, pero entonces, ¿cómo corregimos de una manera amorosa? Digamos, si yo deseo tener un diálogo con mi sobrina, por ejemplo, ¿no? Pasó algo, ¿no? Y algo dentro de mí me dice, esto no está, digamos, no tiene ética o tiene falta de integridad. O sea, ¿cómo navego por ahí sin ujú. caer en juzgar, ¿no? O sea, brevemente, digamos, pasó algo y no supe cómo comunicárselo a ella y quise comunicárselo
a mi hermana, ¿no? Entonces, quise conversar con ella. Am, pero como no estamos alineadas, digamos, espiritualmente o en la fe, entonces creo que mi mensaje no se transmitió bien. Entonces, ¿cómo? Eso quería preguntarte. No sé si necesito hacerlo más específico. No sé. ¿Mm? eh, Pues digamos, la Biblia tiene unos parámetros muy chéveres sobre el tema de la corrección, porque la corrección genuinamente, o sea, acá estoy, ustedes saben que yo soy ñoña con el tema de la etimología, como de los significados de las palabras, y la palabra corregir viene del latín corrigere, que significa volver a guiar, enderezar de nuevo, hacer recto lo que estaba torcido, llevar otra vez al camino correcto. Y hay un montón de versículos en la Biblia que hablan sobre cómo se ejerce la corrección en amor, porque al final la corrección tiene que nacer del amor y no del juicio. Mira, justamente tú estás como en el debate de cómo hago para corregir sin caer en juicio. Literalmente, la corrección, cuando es una corrección verdadera, nace del amor y no del juicio. Entonces, cuando nos vemos tentados al juicio, es porque estamos metiéndole ego a eso y estamos permitiendo que sea nuestro ego. Ahora, o sea, no te estoy juzgando por tu posición para nada, porque creo que todos hemos caído en lo mismo. O sea, sería yo una mentirosa en decirte que yo nunca he querido, desde la intención de corregir, realmente estoy enjuiciando a alguien porque me considero más correcta en ese sentido, o porque yo estoy haciendo las cosas mejor que ella puntualmente en esa acción, o porque yo me siento moralmente superior frente a sus decisiones. Entonces, cuando nace del juicio no es corrección, es juicio. Pero cuando nace del amor, eso sí es corrección. Hebreos 12:6 dice que el Señor disciplina al que ama y la disciplina es diferente al castigo. Disciplina y castigo no son lo mismo. La disciplina viene de formar y de guiar. Entonces, hay versículos en la Biblia, por ejemplo en Mateo 7, que dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Que es como yo no puedo estar tratando de sacarle una cosita en el ojo a alguien cuando yo tengo un mugre más grande en mi ojo. Es como primero límpiate tu ojo y sácate lo que no te está dejando ver para luego sí ir a limpiar o corregir al otro. Pero la corrección debe ser suave, no debe ser violenta. Y hay creo que está en Mateo, luego te paso el versículo, pero en Mateo dice como que si tu hermano está haciendo algo que está mal, ve y corrígelo en privado. O sea, la corrección tiene una serie de pasos de acuerdo con la corrección bíblica que es en amor y nace del amor. Y es primero, ve a la persona, o sea, si ves que la persona está haciendo algo que no está bien y tú genuinamente quieres como encaminarla o enderezarla en ese sentido y tienes algún tipo de relación con la persona, porque esto es importante. Yo en estos días compartí creo que fue en TikTok, algo que aprendí, que estaba viendo que estaba pasando mucho en redes sociales y es cada vez que la gente monta algo y vienen muchos cristianos o muchos creyentes y tratan de mandarle, ponerle comentarios a la persona diciéndole, eso que estás haciendo está mal, eso te va a condenar, no sé qué, es como, primero, no tenemos acceso a corregir a una persona si no tenemos acceso a su corazón. Si tú y esa persona no tienen un vínculo ya existente, Mateo 18, gracias, Lica. Si tú y esa persona no tienen un vínculo desde ya, sea un vínculo en autoridad o un vínculo en amistad o un vínculo en familia, si tú no tienes vínculo con esa persona por ninguna parte, abstente de corregirla. Porque si esa persona y tú no han tenido intimidad, no estoy hablando de intimidad sexual, estoy hablando de intimidad de relacionamiento, si tú y esa persona no tienen ningún tipo de vínculo que las una y tú llegas a corregirla, esa corrección le vas a ver asqueroso a la persona. ¿Por qué? Porque tú no estás de alguna forma invirtiendo en ella. Tú no la estás nutriendo en su caminar, tú no estás dispuesta a caminar o a correr con ella en su vida, en sus procesos, si no estás dispuesta para lo bueno, tampoco estás para lo malo. Entonces, lo más importante es primero verificar, tengo un vínculo con esta persona, ya sea laboral, porque de alguna forma o yo soy jefe de ella o ella es mi jefe o nos relacionamos de alguna manera, somos amigos o somos familia. Si no está el vínculo, abstente. Si sí lo hay, entonces coge a la persona, te la llevas en privado, conversas con ella y con amor le cuentas lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, lo que está pasando.
Si la persona no escucha, no lo hace, no lo quiere aceptar y ves la necesidad porque es algo que te está afectando ya a ti moralmente de alguna manera, pues busca a un tercero o a una persona que pueda ser testigo o la comunidad que los rodea. Entonces, en el caso si es el trabajo, entonces busca a una persona en autoridad con la que puedas hablarlo y vuelves a corregir. Si ya no lo hace, ya, tú sueltas, dejas libre a la persona, ya escuchó y es una decisión de cada quien. Entonces, he aprendido mucho eso, como cuando personas han tratado de venir a corregirme a mí, son personas que no están dispuestas a correr conmigo, a alimentarme, a nutrirme, a ser mis amigas, a caminar conmigo en mi vida, pues bueno, lo escucho, pero no le presto tanta atención y permito que sea el Espíritu Santo en mí el que me revele si eso viene de parte de Él o si es algo que no debería tomar en cuenta. Porque el tema de que no haya acceso al corazón habla más del ego y del juicio que de la corrección en amor. Gracias, Julie. Dale, con gusto. Mile, Hola, buenos días. Eh, One second, porque tengo mi... Quizá soy muy nueva en esto y tal vez ya lo han hablado antes, pero cuando dices que Dios compró nuestra libertad al morir, pues yo la verdad no entiendo esa parte, porque, porque su muerte me haría libre y no sería más bien seguirlo y reflejarlo y ser más como Él, me haría libre. ya. Las dos cosas que dices son verdad. Tanto su muerte te trajo libertad como caminar y seguirlo y reflejarlo te trae libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es un tema teológico larguísimo. Voy a tratar de ser lo más puntual posible, porque esto es literalmente esa es la piedra angular del Evangelio, este tema que acabas de tocar, porque tiene que ver con la muerte y la resurrección. ¿Por qué Cristo habría de morir por nosotros? Para comprar nuestra libertad. Porque, ¿qué pasa? Nosotros al vivir en el mundo estamos bajo el liderazgo del que lidera el mundo, que en este caso el que tenía las llaves y la potestad sobre el mundo no era Dios, era el diablo. Y nosotros de alguna manera al estar bajo esa cobertura espiritual que no era la de Dios, sino la del enemigo, vivíamos en pecado. Y la forma en la que nosotros podíamos liberarnos del pecado era a través de los sacrificios. Y esto es todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, todo el tema de los sacrificios con los corderos, con los animales, que tenían que matar un animal en sacrificio delante de Dios. Esa era la forma o el ritual que tenían los judíos para limpieza y purificación de pecados. Cuando Cristo viene, se hace hombre, camina entre nosotros 33 años, durante 3 años dura su ministerio, eh, y él muere y resucita al tercer día. Esa muerte y esa resurrección lo que hicieron fue que Cristo comprara nuestra libertad. O sea, él literalmente cogió las llaves que le pertenecían, las recuperó y con eso recuperó la libertad. O sea, básicamente, no sé si ustedes se han visto Narnia. Creo que Narnia es una gran forma y una gran analogía para entender lo que pasó realmente en la cruz. ¿Se han visto Narnia? ¿Alguien de aquí se ha visto Narnia? O Lau, tú que hiciste la Yo, pregunta. yo sí la he visto, sí. Perfecto, bueno, Yo sí la he visto. Narnia, si te das cuenta, como que la bruja blanca le decía a Aslan, la única forma en la que yo te voy a devolver a estos niñitos es que tú mueras. Y eso es Sí. exactamente lo que pasa en la historia de Cristo. O sea, el que escribió, no me acuerdo si es W. Tozer o no me acuerdo si fue quién, alguno de esos escritores geniales, espectaculares, que son teólogos también. Narnia Ujú. literalmente está basada en la Biblia, en donde la bruja es la representación del diablo que nos engaña a punta de dulces y nos engaña y nos secuestra y nos roba la libertad. Eso es lo que, esa es tal cual la analogía, ese sí es Luis, ajá. Y cuando ya Aslan dice, bueno, bruja, ¿qué tengo que hacer? Ellos entran a discutir y negocian y dice, ¿qué tengo que hacer para recuperar la libertad de mi pueblo? Y le dice, tú tienes que morir. Y es exactamente lo que pasó. Lo único que iba a hacer que Cristo recuperara nuestra libertad y se venciera el pecado una vez y para siempre y se comprara nuestra libertad, tanto nuestra salvación física, nuestra sanidad física, nuestra libertad emocional, nuestra salvación del alma, era a través de la muerte y la resurrección de Cristo.
Entonces, una vez se cumplió con esta profecía, porque además eso fue profetizado no sé cuántas mil veces, bueno, un montonazo de veces en el Antiguo Testamento, todas esas profecías apuntaban a eso, a que un Mesías vendría a traer la libertad del mundo. Y eso fue lo que Ujú. hizo Cristo. Entonces, Él muere y se compra nuestra libertad, donde dice, ya ustedes no son más esclavos al temor, no son más esclavos al pecado, no son más esclavos al mundo. Yo compré esa libertad y cuando ya Cristo asciende y nuevamente vuelve al cielo, le envía al Espíritu Santo, que es como ese sello, el sello de que somos libres y que estamos libres en Él y podemos caminar en libertad y no ser esclavos del pecado. Pero ahora, Él compró esa libertad, pero ahora viene como esa segunda parte de mantener esa libertad, porque ya no la compraron y no la entregaron, pero ahora es mantener esa libertad viva y vigente, que es a través de seguirlo a Él y mediante la transformación de seguir a Cristo, es que hay una renovación en nuestra mente y en nuestro corazón para que no caigamos más en esclavitud del pecado, porque al final lo que nos esclaviza es el pecado, si te das cuenta. ¿Qué Sí, es lo que sí, está sí, sí. catalogado como pecado? Las adicciones, los adulterios, las infidelidades, las muertes, todas esas cosas, los homicidios, bueno, todo eso que está como catalogado como pecado son cosas que nos hacen caer en esclavitud, ya sea porque literalmente nos esclavizan como la adicción a la droga o nos esclavizan a la culpa, como hacer las cosas que sabemos porque nuestra moral nos dice eso está mal. Entonces sí son las dos, es lo que Cristo ya hizo, pero es el caminar siguiéndolo a Él y viviendo una vida transformada por Él y reflejándolo lo que mantiene esa libertad. Wow, qué lindo. Sí, ok. Voy Pero a verme Narnia hoy en la tarde. deberían verse Narnia y Sí, verlo a los ojos del Evangelio, porque es sí, brutal. O sea, yo veo a Aslan y yo me quiero morir de amor. sí, sí, total. No, no, no. Y qué lindo que lo digas como en estos términos, porque a veces es como tan abstracto como se explica todo esto. Y creo que me lo dices, no, pues mírate la película y esto fue lo que sucedió y así es como puedes, fue como fue nuestra libertad comprada y así es como hay Y que aún hay hacerlo. más. Uf, O sea, y creo que yo podría extenderme en un devocional de 7 horas solo ok. explicando este tema porque hay demasiada riqueza teológica. O sea, acá solamente escarbamos como la puntica del iceberg, pero lo que hay debajo en términos en entendimiento de lo que pasó. O sea, me falta conocimiento a mí y tampoco me siento preparada para ir tan profundo porque yo me quedo corta y es algo que quiero seguir estudiando, 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 estudiando porque es hermoso. Y si quieren estudiar un poco más como el significado de la crucifixión, o sea, yo oro porque Dios nos revele a todos y nos dé un mayor entendimiento de la muerte y la resurrección de Cristo, porque eso es todo. Muy poderoso. Gracias, Juli. Dale el lado a ti. Mile, tú estabas ahí levantando la mano y no sé si estás todavía ahí. Sí, Ay, sí, Mile. estoy aquí. Hola. Em, Hola. Bueno, yo en realidad como me di cuenta de algo, wow, muy, muy, que me toca mucho y me confronta a nivel personal, que fue como cuando estábamos leyendo, pensaba como, ¿cómo puede, había una parte mía en juicio, ¿no? Decir, ¿cómo le están haciendo esas preguntas a Pablo, ¿no? Como esta cosa de qué locura y me confrontó mucho en este momento de mi vida en el que yo tomé, o sea, a Jesús como mi Salvador hace menos de un año y soy como muy nueva en esto y siento que desde ese momento ha cambiado mucho en mi vida y me emociona porque siento que todo se dio vueltas, pero para un buen sentido. Pero obviamente paso por muchos desiertos, ¿no? Porque hay muchas cosas que siento que está como necesita tipo sacar de raíz para ser nuevas. Ujú. Y, y me di cuenta como yo muchas veces, hoy en día, igual leyendo la palabra y como teniendo siempre este momento de oración y realmente como muy comprometida con eso, igual sigo teniéndolo como este lugar de, como este Dios de, como de transacción, ¿no? Entonces hay veces que caigo en esto de decir como, pero si yo estoy haciendo todo esto, pero ¿por qué no te estás manifestando? Y como que no le doy el valor por ahí o el realmente comprender la cruz, como decías recién, ¿no? Como todo lo que eso significa y también poder ver como toda la restauración y la salvación que ha traído en muchas áreas de mi vida y que ya ha dado mucho fruto, pero es como
me pasa mucho eso de caer en esta idea de, pero ¿por qué no me estás como dando una respuesta acá? ¿O ¿por qué no me estás haciendo si yo estoy haciendo? Y bueno, no sé si tenés alguna sugerencia para eso. Wow, me encanta. Primero que todo, amo tu acento. Soy uruguaya. Me fascina, wow, me encanta, me encanta. Me alegra mucho también escuchar que hace un año escogiste y le dijiste que sí a Dios, o sea, hermoso, hermoso. Y cada vez que yo escucho de una persona que es nueva en la fe, ustedes no saben lo que a mí se me enternece en el corazón y y el celo que siento, como que siento mucho celo, como por protéjanlos a toda costa, como que puedan conocer a Dios sin interrupciones y sin obstáculos de la religiosidad de otros, como que de antemano, si empiezas a ver religiosidad y legalismo en otros lados, recuerda que eso no es Dios. O sea, como que eso no entorpezca tu caminar con Dios. Y ahora, en cuanto a lo que me preguntas, es muy lindo porque justo este fin de semana con algunas niñas con las que estábamos en el retiro tuve esta conversación. No sé si alguna de ustedes está aquí, pero estábamos hablando de que, bueno, una de ellas decía como que a ella a veces le costaba mucho pedirle a Dios, porque ella decía como que yo no quiero solamente basar mi relación con Dios en pedirle, y como que ella le, pues, como que ella decía, a mí me da, ni siquiera basar su relación de Dios en pedirle, sino como que ella de entrada le daba mucha pena pedirle cosas a Dios. Y yo le decía como, wow, qué loco, porque yo por el contrario siento que el que no tenga una relación real y viva con Dios, tenga miedo y tenga, pues no angustia ni miedo, sino como que le dé pena pedirle cosas a Dios, porque si tú no tienes una relación con Dios y conviertes a Dios en tu Dios bombero, pues sí, horrible, ¿qué tipo de relación es esa? Pero si tú tienes una relación activa con Dios y de verdad Dios ocupa un lugar prioritario en tu vida, pues imagínatelo como un papá o sea, un papá o una mamá, todavía no soy mamá, pero yo veo a mis papás y veo a mis hermanos que son padres y yo veo como ellos siempre que pueden van a hacer todo lo posible por darle a sus hijos lo que ellos están pidiendo. O sea, cuando tu hijo te dice, mami, yo quiero un helado, yo creo que no hay placer más grande de un padre o de una madre que poder darle a su hijo lo que quiere. Claro, pero hay momentos en que si tu hijo ya te pidió 3 helados en el día, pues tú no se lo vas a dar. Y no lo vas a dar no porque no tengas cómo hacerlo, ni en muchos casos, obviamente, o porque tú no lo amas, sencillamente tú sabes que no es el momento. O sea, si tu hijo de 3 años te dijera, mami, yo quiero una moto, tú de entrada dices, o sea, mi amor, te amo con todo mi corazón, pero en este no es el momento de darte la moto porque falta que crezcas, falta que tus huesos y tus músculos se desarrollen, tú tienes que tener un cuerpo más grande para poder sostener eso que te voy a dar. Y muchas veces en Dios pasa exactamente lo mismo. Entonces, de entrada sabemos que el corazón de Dios es darnos. El corazón de Dios es el de un Padre amoroso que quiere responder a nuestro deseo y a nuestro corazón. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas o hay muchos momentos en que nuestro carácter no está a la altura de lo que estamos pidiendo. Y eso siento que ha sido como una enseñanza y un aprendizaje en mi vida, porque a la final, pues Dios no espera que crezcamos tanto en tamaño. O sea, un hijo pidiendo una moto a los 3 años, pues necesita crecer en tamaño, en su cuerpo tiene que ser más grande, tiene que alcanzar cierta estatura, una edad para tener su licencia, en fin. Pero cuando estamos hablando del tema con Dios, la medida de nuestro crecimiento es el crecimiento de nuestro carácter. Dios no va a abrir puertas que nuestro carácter no pueda sostener. Dios es un Dios que abre puertas, pero lo que sostiene que esa puerta permanezca abierta es nuestro carácter. Y si nuestro carácter no está a la altura de lo que estamos pidiendo, Dios no va a responder porque eso nos puede dañar. Yo le decía en otra conversación que tuve este fin de semana a algunas niñas como que yo creo que el deseo de Dios realmente es que sobreabundemos, pero yo no creo. Y yo me acuerdo que yo fui a una iglesia y yo crecí en una iglesia donde se hablaba mucho de la prosperidad, como de que Dios te va a dar plata y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar. Y yo, honestamente, si me lo preguntan a mí, yo no creo en eso. Y no lo creo no porque yo crea que Dios es malo, sino porque yo no creo que el deseo y el plan de Dios es que todo el mundo sea rico. Donde todo el mundo sea rico, este mundo sería un caos, amigos. Y no todo el mundo está preparado para recibir bendición económica a 2 manos, porque eso nos va a alejar de Dios. Hay personas que no están a la altura de recibir lo que están pidiendo.
porque eso les va a desviar el corazón, porque eso les va a dañar la mente, porque eso los va a llevar a vicios que no están bien. Y obviamente no solamente hablo de plata, hablo de muchas otras cosas. Si tú le estás pidiendo a Dios, por ejemplo, fama, reconocimiento, Dios le puede entregar eso a personas que su carácter es lo suficientemente maduro y arraigado en Dios y que a través del tiempo han demostrado que su corazón no está detrás de la fama. O sea, de entrada, una persona que pida fama y reconocimiento, ya la oración empezó al revés. Yo creo que la fama, el reconocimiento y todas esas cosas que el mundo nos dice que es lo más importante, terminan llegando por añadidura porque nuestro corazón está en el lugar correcto. Entonces, creo, Mile, que hay cosas que tú de pronto le estás pidiendo a Dios o revelaciones, incluso con la misma Biblia, no tiene que ser algo malo como, ay, pedir plata o pedir reconocimiento. Muchas veces es, Dios, yo necesito que tú me des revelación de la palabra. Hay revelaciones que Dios no te va a dar en este momento porque necesita que se construya una base sólida en otro tipo de información para que cuando Él te entregue esa revelación tengas la madurez de recibirlo y de administrarlo correctamente como Él quiere que lo hagas. Yo he sido cristiana toda mi vida, niños, toda mi vida. Yo he ido a la iglesia toda mi vida. Yo he leído la Biblia toda mi vida, pero hasta hace un año y medio yo empecé a tener revelación viva sobre la cruz. O sea, Dios me había ya, yo ya había entendido cosas, ya Dios me había revelado cosas en otros libros de la Biblia, en Proverbios, en Salmos, había partes del Evangelio que yo decía, wow, y yo lloraba y me parecía increíble, pero el nivel de entendimiento que yo estoy teniendo desde hace un año y medio, Dios no me lo había entregado antes. ¿Por qué? Él sabe por qué. No estaba en el nivel de madurez, no tenía el carácter listo, no iba a hacer nada con eso. ¿De qué sirve que Dios me traiga esa revelación si no va a ser para su gloria, sino solo para yo envanecerme y llenarme de conocimiento y sentirme superior? Porque seguramente si Dios me hubiera entregado esto en un momento incorrecto, yo me hubiera llenado de orgullo, me hubiera llenado de soberbia y me hubiera creído mejor que Raimundo y todo el mundo y no hubiera pasado nada con eso. Pero Dios sabía que este era el momento en que mi carácter iba a estar formado lo suficiente para yo poder recibir el conocimiento que Él me está entregando en este momento. Aleja, Wow, gracias, Juli. dale, Mile, a ti. Aleja, ¿estás ahí? Sí. Buenos días, sí, aquí estoy. Buenos días para todas chicas y chicos. Bueno, Juli, mi pregunta en este caso es, ¿se ora como si ya se hubiese recibido respuesta a esa oración? Por ejemplo, bueno, voy a hablar como yo hablo con Dios. Papá, muchas gracias por el discernimiento, la capacidad que me das de entender las cosas. O se pide, pues, papá, dame este discernimiento y dame capacidad para poder entender todo aquello que quieras que yo entienda. ¿Sí Ujú. me explico? Sí, Ale, siento que esa es, o sea, es una pregunta muy chévere. La verdad, nunca me la había preguntado. Y yo, si te soy honesta, estoy pensando como en la forma en la que yo oro y yo creo que yo normalmente oro pidiendo como dejando que sea Dios quien elija si eso va a ser entregado o no va a ser entregado. Pero hay oraciones Ok. muy específicas en que yo las oro como si yo ya estuviera respondiendo a esa entrega. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que todo depende de la medida de fe. O sea, voy a tratar de articular esto bien. O sea, yo no oro pensando en voy a orar así para que parezca que yo ya creo que él ya me lo entregó. No, yo oro Ok, común y corriente, pido, claro. obviamente mi oración no se basa solamente en pedir, hay vínculo con Dios, yo llego y yo le cuento mis cosas, yo me desahogo con él, lloro con él, lo adoro, lo alabo, le agradezco y luego le digo, Señor, yo te quiero pedir por esto, te pido por esto otro. Y normalmente yo pido en presente, ¿sí? Pero creo que hay ciertas oraciones muy puntuales en donde el mismo Espíritu Santo como que me da una descarga de fe, en donde me permite orar agradeciendo por lo que no es como si ya fuera. Por ejemplo, en este momento les conté al principio, cuando oramos, que mi sobrinito está en la clínica, está en cuidados intensivos y eso nos ha tenido súper angustiados a todos. Mi mamá viajó anoche, bueno, en fin. Yo ni siquiera sabía si quería hacer el devocional hoy porque yo decía como no sé cómo me voy a sentir, pero bueno, Dios es bueno. Pero anoche que estábamos orando o que yo estaba orando en mi cuarto, le decía a Dios, gracias porque tú ya sanaste a Agustín, gracias porque ya está hecho.
y es como que siento que el mismo Espíritu Santo, yo les he contado y he enseñado que uno de los roles del Espíritu Santo en nosotros es que Él es como un intercesor, Él es como un abogado, Él está, mientras nosotros estamos orando, ese man, si ustedes creen que oran fuerte, ese está orando a lo que marca, está encendido, orando por nosotros, o sea, Él está delante de Dios, Señor. Mira lo que ella está orando, yo me uno a la oración de ella. Esto es lo que estamos gimiendo en oración y estamos clamando para que tú hagas. O sea, si yo creo que yo oro fuerte, él está 3000 veces más encendido orando, con gemidos indecibles, dice la Biblia, cosas que nosotros no podemos entender, es el lenguaje que él usa para orarle al Padre por nosotros. Entonces, yo siento que hay momentos en donde el Espíritu Santo te inyecta fe para que tú ores y declares cosas que aunque todavía no se han visto en el mundo natural, ya las declares como hechas. Entonces yo no es como que yo venga como con un libreto en la cabeza de, ay, voy a orar de esta manera para que se sienta que yo ya creo. No, siento que es como en el momento, es el mismo Espíritu Santo en mí que me inyecta fe para que yo declare las cosas como si ya fueran. Entonces, no sé, como que no tengo como una respuesta de un deber ser o de una fórmula específica para esto. Creo que déjate guiar por el Espíritu Santo al momento de orar. La mayoría de mis oraciones normalmente es pidiendo en presente, Señor, yo te pido que hagas esto, yo te pido que esto suceda, que si está alineado a tu voluntad, porque claro, muchas veces estamos declarando cosas que ni siquiera están alineadas con el corazón de Dios. Sí, No hay oración más eficaz que una oración que esté alineada con la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos si está alineada a la voluntad de Dios? Está aquí. Entonces, si yo digo, Señor, gracias por la lotería que me gané. Gracias, Señor, porque yo declaro, eso no está alineado a la voluntad de Dios. Dios nunca habla de que nos vayamos a ganar loterías en el mundo y no estoy diciendo que es que todo tiene que estar escrito en la Biblia para que sea algo bueno. No, no, no. A lo que voy con esto es que pues yo no sé si la voluntad de Dios es que yo me gane la lotería, por lo que les decía ahorita, yo no sé si mi carácter está listo para soportar que yo me gane la lotería. sí. Entonces, declarar eso como si fuera algo que ya está hecho, es como jugar un poco con el lenguaje, porque al final eso no va a hacer que Dios escuche más o menos mi oración. Que yo diga que ya está hecho no significa que Dios está parando más bolas a esa oración. Pero si yo lo estoy orando desde un lugar de que yo sentí una inyección de fe frente a esto y lo voy a declarar como si ya estuviera hecho, eso ya viene de Dios y es una cosa de, bueno, si Dios me está dando fe para esto es por algo. Ya, Juli, gracias. Dale, con gusto. Cata, contigo cerramos. Oli, hola a todas. ¿Cómo estás? Súper feliz, súper feliz de poderme conectar, que no siempre consigo hacerlo, pero bueno, gracias a Dios hoy pude y me encanta este estudio que estás haciendo. La verdad, a mí, Pablo, durante todo este tiempo me ha hablado, me ha ministrado muchísimo y todo lo que él ha escrito, todo lo que él ha hecho y bueno, la forma en la que Dios ha obrado a través de su vida me impacta demasiado y me inspira muchísimo. Y este libro siento que está siendo alucinante y súper revelador a mi vida. Y una cosa que quería compartir es que cuando estabas hablando antes sobre que muchas veces Dios nos daba algunas bendiciones o nos abrían algunas puertas porque nuestro carácter aún no estaba preparado, como que venía un poco de culpa y comparación y como condenación a mi interior, porque yo decía como, Dios mío, pero o sea, ¿hasta cuándo voy a tener el carácter entonces para recibir como eso que tanto estoy esperando o para que se abran más puertas de bendición en mi vida y todo esto? Y me acordé como que en la última temporada de mi vida estaba batallando mucho con eso. Y hace poco como que me sentía muy mal porque aparte me comparaba como con gente y personas de mi iglesia o personas de fe que tienen, bueno, como que se les ve que tienen una relación con Dios súper fuerte y que conocen mucho de la Biblia y todo esto, que, que acusan, que señalan y esto, mucho por como la cantidad de bendiciones que tengas en tu vida. Y esas personas están siendo como súper bendecidas, súper prósperas, todo lo que piden lo obtienen y demás y conocen mucho de la Biblia, se congregan, sirven de todo, pero luego es en su carácter, en su corazón, cuando ya llegas a intimar un poco más con estas personas, pues a lo mejor son muy orgullosas, muy soberbias, que tienen poca paciencia, que son muy conflictivas, que son muy irascibles, que todo tienen que tenerlo bajo control o si no se ponen histéricos y así, y no tienen como un carácter
Total. alineado al de Jesús, no se ven como, no se ve un corazón como rendido, noble, amoroso, tierno, no, y aún así son súper bendecidos. Ujú. Entonces, bueno, yo estaba como batallando mucho con eso y yo decía, o a lo mejor es que yo no estoy cometiendo un pecado demasiado grande y no lo estoy viendo y por eso no me va tan bien, no sé qué. Pero luego Dios me llevó un día, una noche súper loca a leer Job. Ujú. Y en toda una noche, o sea, fue muy loco porque en una sola noche me leí absolutamente todo el libro. Y ahí como que vi mucha revelación y entendí que Job era un corazón, era un hombre muy bueno. Era conocido por ser un hombre demasiado bueno y aparte un hombre muy próspero. Ujú. Y se formó una batalla en el cielo y fue Dios quien, fue el diablo quien eh, empezó a confrontar de alguna manera a Dios y le pidió de probar a Job para que viese que no tenía un corazón tan bueno, sino que simplemente aparentemente era bueno por todo lo que tenía. Y fue cuando Dios permitió que se le quitase todo, hasta tocó su salud, su piel, sus huesos, todo, y pasó una temporada súper mal y sus amigos lo que hacían era juzgarlo, señalarlo y todo porque le decían que algún pecado muy grande había cometido para que estuviese como estaba en ese momento. Ujú. Y no fue por eso, sino fue por algo que se batalló en el cielo. Y ya luego cuando vino la recompensa y Dios le volvió a dar todas las bendiciones y sobreabundantes, multiplicadas y demás, tampoco como que nunca le fue revelado la batalla que se luchó en el cielo por él. Ujú. Pero como que ahí me hacía como ver como, bueno, mira, pueda que no se abran todas las puertas de que esperas, no estén todas las bendiciones actual que quieres o que necesitas, pero, pero tú no sabes las batallas que se están luchando en el cielo actualmente. Tú no sabes qué es lo que quiere el enemigo hacer contigo y cómo está cuidando Dios de ti. Y como que si bástate simplemente en la gracia de Dios, que Él te esté sosteniendo, que te esté revelando todo lo que te está revelando en la actualidad y que las bendiciones que ves en los demás también son como muy superficiales, muy terrenales, muy del mundo. Y lo que Dios está haciendo en ti, en tu interior, aunque no es tan visible, es lo que te va a llevar a la eternidad, es lo que realmente te sostiene. O sea, lo que tienen los demás, la estabilidad financiera, la pareja, los hijos, todo lo que tienen los demás, es muy de este mundo, son arenas movedizas que en cualquier momento se pueden derrumbar. En cambio, lo que hay en tu corazón, la revelación que Dios ha traído a tu corazón, la paz, la paciencia, el gozo, eh, el dominio propio de todo esto es lo que te va a sostener siempre y es el Espíritu Santo y Dios el que te va a sostener siempre. Así como que, entonces como que he estado luchando con eso y cuando estabas hablando de eso como que se me venía otra vez a mi mente y quería como compartirlo porque pueda que muchas o muchos estemos pasando por situaciones parecidas. Total, Cata, espectacular. Y como para cerrar la intervención que acabas de hacer, amigos, acordémonos que los frutos del Espíritu Santo no son los likes, los seguidores, cuánta plata tienes en el banco. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. O sea, esos son los frutos del Espíritu Santo. No demuestra que tengas más o menos de Dios por cuánta plata tienes, por cómo se te dan las cosas. No, o sea, eso puede ser como ya un efecto dominó de algo más grande que está pasando en ti, pero no necesariamente es la prueba, o sea, no, el fruto del Espíritu no es de verdad lo que se mueve y lo que es visible ante nuestros ojos. Los frutos del Espíritu son más profundos y tienen que ver con nuestro carácter a la final. Entonces, sí, muy lindo, Cata, y también muy lindo porque nosotros creo que el tema de la comparación es un tema espectacular, o sea, porque es real, o sea, porque lo vivimos de distintas maneras en distintos momentos de la vida. Y yo creo que esa es una trampa del enemigo gigantesca, o sea, entrar en comparación, estar buscando y viendo qué tiene el otro que no tengo yo, comparar nuestros tiempos con los tiempos del otro, es una trampa y es una distracción a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, qué lindo, Cata, que lo compartas, porque sí, realmente es cierto, no podemos estar basando como, y hay mucha gente, muchísima gente, que
se mueven los dones del Espíritu Santo, o sea, están llenos de talentos y de dones, de pronto sí hay mucha bulla alrededor de ellos, como que están ministrando en un montón de lugares y hay un montón de gente que se congrega alrededor de ellos, pero si nos ponemos a ver, no tienen el carácter de Cristo. Hay orgullo, hay demasiada vanidad, hay grosería, hay un montón de cosas y yo de verdad como que sí, creo que hay una cosa muy importante y yo se lo he dicho mucho a Dios en este tiempo, que he visto cómo está como me siento como si Él me hubiera cogido en una cauchera y me echó de para atrás y me está como proyectando hacia mi llamado y lo único que yo le digo a Dios es, Señor, manténme humilde y manténme de verdad de rodillas en el piso. Buscando como tu rostro y buscando tu aprobación por encima de la aprobación de la gente. Que lo que yo haga venga de un corazón puro y creo que esa es una oración que todos podemos hacer en todo momento en nuestras vidas cuando estamos teniendo nos están aumentando como la posición en nuestro trabajo, nos están llevando a un lugar más visible, estamos teniendo atención de la gente, estamos creciendo, cosas buenas están pasando, es como que, ok, Señor, todo esto está pasando afuera, esta espuma está creciendo y se siente rico, estoy teniendo toda esta atención de toda esta gente, pero Señor, tengo tu atención, sigo teniendo tu atención, o sea, tu atención y agradarte a ti y mantenerme limpio y puro en mi corazón es lo más importante. Entonces, ¿qué nota, Cata, que trajiste ese tema a colación? Mm, amigos, vamos a cerrar el tema de hoy porque ya nos alargamos un poquito. Vamos a orar. Y ya saben que cuando tengamos, pues yo trato en lo posible de responder ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos en la comunidad, en el chat general, porque desde ahí podemos hablar todos. Dudas y preguntas, cuando yo tengo la posibilidad respondo y si no, entre todos nos respondemos porque esa comunidad está muy chévere. Entonces vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Padre Santo, te doy gracias por cada persona que está aquí hoy, gracias por las preguntas, gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Yo te pido que lo que estamos estudiando, más allá de ser conocimiento, realmente impacte nuestra vida, Padre. Que podamos ser conscientes constantemente, Señor, de que a pesar de nosotros, tú eres fiel. De que a pesar de nuestra inconsistencia, tú eres consistente. De que a pesar de nuestras distancias, Padre, tú permaneces cerca. Y yo te pido que eso no sea un motivo para que tengamos más excusas para pecar y para distanciarnos, Señor, sino que por el contrario, tu amor nos derrita al punto de que no queramos estar lejos y que nada se ponga en obstáculo entre tú y nosotros. Padre, yo te pido que traigas sanidad para el que lo necesita, tanto en nuestros cuerpos como en nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Trae libertad, Padre Santo, en nuestra mente para todo el que esté batallando con pensamientos que lo angustian, que generan ansiedad. Señor, yo te pido que traigas paz. Tú eres el príncipe de paz, Señor. Te pido que seas tú, Padre, que seas tú, Señor, siendo la fuente de toda nuestra necesidad, que podamos correr a ti, que podamos depender de ti únicamente, Señor, que podamos hacerte el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones, papá. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego el resto de esta semana, Señor, y te doy gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amigos, feliz miércoles, Dios los bendiga. Me encantó estar con ustedes hoy. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Gracias, Juli. Chao, besos a todos. Gracias, Juli. Gracias. Chao, besitos. Chao, gracias. Adiós.